por quienes asisten a esta 40ª En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas a su excelencia el señor doctor Alan García Pérez, presidente de la República del Perú, y lo invito a hacer uso de la palabra ante la Asamblea. Señor presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas y representante de la España que afirma sus raíces en la comunidad latinoamericana, que la reconoce como ingrediente histórico de identidad. Señor secretario general, símbolo del compromiso del Perú con la comunidad internacional y de nuestra fe en que la transformación del Perú está vinculada al cambio y a la justicia del mundo. Señores representantes de todas las naciones, para algunos esta es una reunión ritual, declarativa y simbólica. Nosotros no perdemos la fe porque sabemos que quienes nos escuchan no son un organismo burocrático, sino que ante el egoísmo, la miseria y la violencia de nuestro mundo asumen a plenitud su papel de representantes de la humanidad. Claro que podríamos preguntar si en sus 40 años de existencia las Naciones Unidas han cumplido a cabalidad su objetivo, si existe verdaderamente la paz en el mundo, y responder que la paz nuclear es solo el equilibrio del terror y de la inseguridad, que esa paz aparente expresa sus tensiones trasladando sus conflictos a los países más pobres, y que bajo esa paz se encubre un sistema económico desigual e injusto en el cual las naciones centrales dominan en su favor a las demás, manejando las tasas de interés, los precios, los salarios y por consiguiente el poder en los países pobres para mantener profundas injusticias que generan violencia. Pero decir todo eso sería incurrir en la letanía que tantas veces se ha escuchado en este recinto. Yo vengo a reafirmar que a pesar de eso, las Naciones Unidas es la más alta representación de la humanidad y que venimos aquí porque creemos en la igualdad de los seres y las naciones y porque creemos que la historia no será en adelante determinada por las leyes del mercado y del conflicto, sino que su sentido será la afirmación de la libertad. Por eso, nuestra primera palabra tiene que ser por la democratización de esta organización, que según su carta está basada en el principio de la igualdad de sus miembros, pero en la que el Consejo de Seguridad sigue regido por la realidad de la última gran guerra y las 5 potencias son dueñas de un derecho a veto incompatible con esa igualdad. Yo digo que ese derecho a veto es un baldón para esta organización, porque es el reconocimiento institucional de la fuerza y cierra su círculo vicioso, porque para eliminar ese veto se precisaría del acuerdo del Consejo en el cual están las potencias dueñas del veto. Un grupo de países, por fuertes que sean, no pueden contradecir el carácter universal de la organización. Una potencia, por mucho que aporte como cuota económica, no puede exigir el voto calificado y censitario en el que cada uno vale por la cantidad de dinero que aporta. Preferimos una organización más pobre, menos burocrática, pero más orgullosa de su dignidad moral. Y en ese sentido, planteamos que la distribución económica de todos los países sea la misma, porque hay que renunciar a la mayor contribución de los más ricos si a cambio de ella hipotecamos nuestro destino. La fuerza de las Naciones Unidas no está en el número de oficinas o de funcionarios que tenga repartidos por el mundo. La fuerza de las Naciones Unidas debe estar en el poder moral de la igualdad de sus miembros y en su capacidad de acción sin vetos. Y en este, que es el más alto tribunal de la humanidad, nos comprometemos por eso en la apuesta por la vida y sin caer en el derrotismo,
Proclamamos que si las asambleas y las palabras no han vencido al egoísmo, los pobres del mundo no perdemos la esperanza en el sentido de la historia. Y a los que usan de la fuerza prepotente, les decimos como el viejo filósofo español: vencerán, pero no convencerán. Vencerán con la fuerza de sus bombas y su dinero, pero la democracia universal de las conciencias no la convencerán, porque a pesar de ello, seguirá latiendo en ella la esperanza de una humanidad mejor. Yo hablo en nombre de una nación que lucha, de una nación que no se rinde. No vengo a repetir lo que se ha dicho del orden mundial y lo que haremos todos juntos en el futuro para cambiarlo. Vengo a decir lo que actualmente hacemos, y el mensaje que traigo es un mensaje de voluntad. Creemos en la solidaridad de los países y en su futuro común, pero hoy afirmamos como un deber de cada país la acción, la voluntad, y eso es lo que planteamos en cada uno de los temas que ahora deseo exponer: la deuda, los derechos humanos, el narcotráfico y el desarme. En todos ellos hay un solo mensaje nuestro: voluntad de acción aquí y ahora. Muchos creen que el Perú es el país de la droga, la muerte y la violación de los derechos humanos. Yo vengo a decir que somos mucho más que eso. Somos parte de los pueblos empobrecidos de la tierra, parte de la América Latina, y nuestros problemas tienen como fundamental origen nuestra relación con la economía internacional. Carentes de un proyecto nacional, nuestro país ha servido intereses externos y en cada uno de los ciclos económicos de este siglo ha obedecido a los cambios del sistema internacional. El Perú fue desde el comienzo del siglo un país predominantemente exportador de materias primas, cuando la economía internacional las requería, y entonces los Andes y su población campesina se mantuvieron bajo el latifundio. Al fin de la Segunda Gran Guerra comenzó su proceso de industrialización, pero ella fue producto de la expansión de la industria mundial, cuyas corporaciones transnacionales vendieron sus máquinas y establecieron sus filiales en la capital de mi país, y además, al introducirse el consumo de alimentos extranjeros, se agudizó la pobreza campesina, ocasionándose un mayor éxodo hacia las ciudades. En este cuadro, la crisis mundial determinó en el Perú una nueva adecuación. Al orientarse los países más ricos hacia el proteccionismo y el cobro de las deudas, se nos impuso abrir las fronteras y destruir la industria para comprar a la gran industria mundial, y además reciclar las deudas con tasas de interés cada vez mayores. Como consecuencia de todo esto, una grave crisis sacude mi país: la desigualdad regional, que es el divorcio entre el bloque industrial administrativo y los sectores marginales del campesinado y la ciudad; la distancia de los ricos y los pobres avanzando, mientras nuestra producción per cápita ha retrocedido a niveles compatibles y comparables a los de hace 20 años, mientras aumentan la inflación y el desempleo. Esa es la realidad dramática que mi país atraviesa. Pero el Perú es un país que ha hecho efectiva su democracia. El Perú no quiere ser una nave al garete, a merced de los vaivenes de la economía internacional. El Perú no quiere continuar en el círculo vicioso, devaluando la moneda porque avanzó la inflación, que a su vez creció al aumentar los intereses del dinero para compensar la anterior devaluación. El Perú ha decidido gobernar su economía y no ser gobernado por ella. Por eso, en mi país, la democracia es un hecho de voluntad nacional. Sabemos que para hacer la revolución democrática debemos ser antiimperialistas y luchar contra los hegemonismos. Sabemos que la transformación no es un hecho nacional, sino que es un compromiso internacional de acción. Por eso, formamos parte del movimiento no alineado y afirmamos la unidad de América Latina. Por eso buscamos vitalizar el Pacto Andino
y concurriremos a todos los foros que afirmen la solidaridad de los pueblos de la tierra. Pero ante la crisis de hoy, no podemos esperar, debemos actuar. No podemos seguir hablando y escribir cartas que los ricos de la tierra se niegan a leer. Nuestros pueblos no pueden esperar a los indecisos. Los organismos supranacionales no pueden convertirse en un obstáculo para la voluntad nacional. Por eso, vengo a exponer lo que estamos haciendo por la constitución de un gobierno nacionalista, democrático y popular. Afirmamos como nacionalismo el derecho a la existencia autónoma de nuestro pueblo, como derecho a trabajar, a defender nuestra industria del aperturismo liberal que en los últimos años la abrumó. Afirmamos como nacionalismo la reivindicación de nuestras riquezas naturales. Y aquí, un primer tema fundamental se destaca: la deuda externa como el gran obstáculo para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. La deuda externa expresa la relación entre los ricos y los pobres de la tierra y tiene por origen la desigualdad entre los precios de las materias primas y los productos manufactureros e industriales. A lo largo de siglos, los países hoy subdesarrollados hemos financiado la economía mercantil e industrial de los que ahora son ricos. Y en los últimos años nos hemos endeudado para financiar modelos extranjerizantes de industrialización y consumo. La deuda sí es, por consiguiente, un conflicto entre el sur pobre del que forma parte nuestra América y el norte industrial, imperialista y financiero. No debe ser por eso confundida con un tema que enfrente el este y el oeste en un conflicto de hegemonías. En segundo término, el endeudamiento original se ha visto inflado por la aplicación de tasas de intereses usurarias. El interés ha sido en los países centrales no solo el costo del capital productivo, sino también un instrumento de captación de capitales para cubrir el déficit de los gastos militares. Por esa razón, 2/3 partes de la deuda de América Latina se ha reexportado a los bancos por los sectores dominantes de nuestros países. Y si sumamos los efectos del intercambio desigual a las tasas de interés, veremos que estas, en términos reales, han llegado hasta un 25%. En tercer lugar, la sobrevaluación del dólar como divisa, apoyada en la devaluación permanente de nuestras monedas, ha llegado, según algunos cálculos, hasta un 40%, y es en esa moneda en la que se nos exige pagar. En mi país será el caso dramático siguiente: importamos maíz comprándolo a los Estados Unidos para alimentar pollos con los que pagamos en especie nuestra deuda a la Unión Soviética. Así, un país amenazado por el hambre tiene que pagar con alimentos su deuda y se vuelve un lugar de tránsito para los productos que van de una potencia a otra. Si a ello agregamos que los países ricos vienen aplicando políticas comerciales proteccionistas, cerrando sus mercados a nuestros productos, comprobaremos que la situación de la deuda se hace insostenible para nuestra economía. Y cabe preguntarse qué respuesta se le dio al problema de la deuda en estos años. En primer lugar, pedir nuevos créditos para pagar deudas anteriores, aceptando intereses y comisiones mayores para terminar más endeudados que al comienzo. Las leyes antimonopolio de los Estados Unidos fueron violadas por los bancos que se asociaron en sindicatos para evitar la libre competencia en la colocación de créditos. Asimismo, fueron violadas las leyes federales del crédito, pues los bancos renegociaron con los países sabiendo que estaban quebrados, solo para asegurar el pago de los intereses, renunciando a la amortización del principal, que es el capital de sus ahorristas. En segundo lugar, comprobaremos que la situación de la deuda se hace insostenible para nuestra economía. Y cabe preguntarse qué respuesta se le dio al problema de la deuda en estos años. En primer lugar,
pedir nuevos créditos para pagar deudas anteriores, aceptando intereses y comisiones mayores para terminar más endeudados que al comienzo. Las leyes antimonopolio de los Estados Unidos fueron violadas por los bancos que se asociaron en sindicatos para evitar la libre competencia en la colocación de créditos. Asimismo, fueron violadas las leyes federales del crédito, pues los bancos renegociaron con los países sabiendo que estaban quebrados, solo para asegurar el pago de los intereses, renunciando a la amortización del principal, que es el capital de sus ahorristas. En segundo lugar, y como condición para ese carrusel financiero, se aceptaron las dañinas condiciones del Fondo Monetario Internacional, orientando la economía de nuestros países al pago de la deuda. Las cartas de intención que expresan esas condiciones son en realidad cartas de sumisión colonial a la injusticia económica imperante. Mientras los países más ricos cierran sus fronteras, nosotros debemos abrirlas, destruyendo nuestra industria y endeudándonos para seguir comprando a la industria extranjera. Como segunda receta de las cartas de intención, se nos exige devaluar la moneda para mantener la competitividad externa de nuestros productos. Y eso, en otras palabras, es aumentar la cantidad de trabajo que debemos invertir en el pago de la deuda. La tercera receta señala que la tasa de interés interna debe asociarse a la devaluación, impulsándose así la inflación en un permanente círculo vicioso de desempleo y parálisis productiva. El Fondo Monetario Internacional explica estos resultados como producto de los gastos del Estado y de su participación en la economía. Y entonces la consigna final es la austeridad fiscal. Las inversiones y gastos sociales deben recortarse para garantizar de esa manera el servicio puntual de la deuda externa. Estas son las cartas de intención aplicadas en los últimos años para el empobrecimiento de nuestros pueblos y que más que cartas de intención son, como he dicho, cartas de sumisión colonial a la injusticia. Además, nosotros decimos que el Fondo Monetario no tiene autoridad moral para hacer la pedagogía de la austeridad en nuestro país. Porque en la década de los años 70, cuando era necesario al capitalismo colocar petrodólares en créditos para los países pobres, el Fondo Monetario alentó el endeudamiento. En esos años fue cómplice y promotor del dispendio, de las inversiones improductivas, fue cómplice del crecimiento desmesurado de la administración pública. Además, el Fondo Monetario Internacional solo exige austeridad a los países pobres, favoreciendo al país más poderoso de la Tierra. Desde que en 1971 se declaró la inconvertibilidad del dólar, Estados Unidos es el único país que puede emitir liquidez indefinidamente para cubrir sus propios déficits. ¿Qué papel entonces ha cumplido el Fondo Monetario Internacional para ajustar la economía norteamericana? Anuncio como presidente del Perú que en la próxima reunión del Fondo Monetario en Seúl exigiremos decisiones sobre la reforma del sistema monetario y el reparto de la liquidez mundial en forma más justa. De lo contrario, no nos interesa ni conviene pertenecer a un organismo que sirve al beneficio de un solo país. Por esto, reiteramos que el Fondo Monetario no será intermediario entre nosotros y entre nuestros acreedores. En el diálogo con los acreedores, no aceptamos como condición la hipoteca de nuestra soberanía económica, ni la imposición de condiciones de política interna, firmando cartas de intención con instrumentos negativos para nuestro pueblo. Reitero ante el mundo que mi responsabilidad de gobernante es con el pueblo peruano, que es para mí el primer acreedor, y que el gobierno peruano ha sido elegido por el pueblo y no por un círculo financiero para satisfacer sus apetitos. En conclusión, afirmamos que en las actuales condiciones, por su origen injusto y por los medios por los que se ha visto incrementada, la deuda externa
no podrá ser satisfecha por ninguno de nuestros países, porque el esfuerzo de servirla puntualmente ahogaría en miseria y violencia nuestras democracias. La alternativa es entonces dramática: o deuda o democracia, o deuda o democracia. Esa es la encrucijada de América Latina actual, esa es la encrucijada del mundo pobre, y debemos decidirnos ya por un camino. Creemos que el objetivo tiene que ser la unión de los deudores y el cambio radical de la situación. Para eso necesitamos concordar posiciones con los países del África y el Asia y concertar la acción de la América Latina. 160 años de vida independiente en América Latina nos han mostrado que el desarrollo aislado de cada país es un modelo condenado al fracaso. Y sin embargo, nos empeñamos en la soledad. Recordando el título de la más grande novela, nuestros países viven ya 160 años de soledad. Exportadores primarios, compradores de fábricas, deudores, seguimos aislados, porque los cantos de sirena del Fondo Monetario y los bancos llaman a unos y a otros a soluciones individuales que solo son esperanzas pasajeras o cartas de intención de inmediato incumplidas. Invocamos unión al movimiento no alineado, unión a los países de América Latina. La unión en este tema es una prueba concreta del no alineamiento, porque el diálogo político será no solamente para tratar de la deuda, sino para replantear el orden económico internacional. Y así, la deuda, que es nuestra debilidad, será el instrumento de nuestra fuerza y el impulso de nuestra unión. Ese es el gran camino, la unión. Pero hasta entonces, el Perú no puede esperar la sucesión de reuniones sin resultados concretos. No caeremos en el círculo vicioso de esperar la unión del futuro y hasta entonces no hacer nada. No caeremos en la espera pasiva. Esperaremos activamente, no solo proponiendo el maximalismo de la audacia lejana, sino comprometiéndonos en la lucha concreta. Por eso, hemos tomado una decisión que sostendremos. El Perú solo asignará a la deuda 1 de cada 10 dólares, la 10ª parte de lo que le paguen por su trabajo y sus exportaciones. Esta es una decisión responsable y revolucionaria, porque es la decisión de un país pobre, importador de alimentos e insumos industriales, cuya deuda es con los bancos occidentales y que ha sufrido y sufre la presión del Fondo Monetario. Nuestra responsabilidad en esta decisión es afrontar sus consecuencias. No tenemos relaciones privilegiadas con ninguna potencia, porque no combatimos una dependencia como instrumento de otra hegemonía. En el futuro, si nos unimos, caben otras soluciones, pero hoy, entre el asambleísmo de los grandes discursos y el realismo de las decisiones, nosotros hemos tomado este último camino. Porque si nuestra relación con el mundo industrializado, la deuda tiene su origen histórico en la injusta diferencia en el precio de las importaciones y exportaciones. Hoy, las exportaciones de cobre, plata, harina de pescado, petróleo, bajan sus precios, mientras suben los intereses reales de la deuda. Nosotros estamos convencidos que al vincular los dos aspectos, lograremos el cambio de esas relaciones asimétricas. Esa es nuestra apuesta en el destino, y fijaremos también nuestras condiciones de pago. Porque si el interés es el costo del dinero en un plazo, al fijar un tope de pago, el plazo se extiende
y al alargarse el plazo, varía de hecho la tasa de interés. Alguien se ha apresurado a decir que así lo que hacemos es acumular más deuda. Pero ese pesimismo pasivo no distingue los dos espacios-tiempos diferentes. El del acreedor, para el cual los intereses se acumulan, y el del deudor, que al señalarse un tope de pago, está señalando sus propias reglas, independientemente de la acumulación que el acreedor supone tener. Al fijarse como principio un tope respecto a las exportaciones, la incertidumbre del futuro ya no es nuestra, pasa a ser un problema de los acreedores. Bajo las condiciones tradicionales, en 1986 deberíamos pagar 2.400 millones de dólares en servicios, más 3.100 millones atrasados del año anterior. Eso en conjunto significaría un compromiso por 5.500 millones de dólares a pagar en 1986. Es decir, el 160% de nuestras exportaciones calculadas para el próximo año en 3.400 millones de dólares. Ahora, de acuerdo a nuestra decisión, el monto máximo asignable sería de 340 millones de dólares y se orientará prioritariamente a los organismos financieros internacionales, a los créditos de gobierno a gobierno, porque debemos ganar nuestra autonomía económica, pero aceptar también con realismo que requerimos el intercambio tecnológico con el mundo para apoyar nuestro desarrollo. Y parte importante de la cooperación de gobierno a gobierno y los créditos de organismos financieros otorgados en condiciones favorables deben ser satisfechos. Además, el Perú es un país responsable que no se limita a culpar de la deuda externa a la economía internacional y a los bancos. Un pueblo que busca su transformación revolucionaria tiene que ser autocrítico con su propia historia y reconocer que por su anterior desunión y falta de conciencia permitió su dominación por grupos ligados a intereses externos y tiene responsabilidades que asumir. En la hora de la decisión, el Perú seguirá manteniendo sus propósitos mientras las circunstancias no cambien y hasta que se rompan las barreras proteccionistas y se restituya a nuestras exportaciones su valor, reivindicando nuestro trabajo. Yo sé que la respuesta a esta decisión puede ser la imposición de sanciones y enmiendas, o como se anuncia, que la deuda peruana será declarada valor deteriorado en el mes de octubre. Como presidente del Perú, vengo a decir que no debe esperarse hasta octubre para declararla. La deuda peruana ya es valor deteriorado, aquí y ahora. Nosotros lo declaramos, pero lo que debemos preguntarnos es cómo y quiénes deterioraron nuestra economía y qué respuesta histórica debemos dar a esa situación. Por eso, nuestro segundo objetivo es la democratización cabal de nuestra sociedad como respuesta de solución a la crisis que vivimos. Entendemos que la persona humana es el fin superior de la sociedad y del Estado, y afirmamos que la democracia debe iniciarse y sustentarse en el sufragio y la libre expresión. No hay democracia sin participación, no hay socialismo sin libertad. El voto universal no puede ser sustituido por el voto sectorial y corporativo en el centro laboral. El voto universal no puede ser sustituido por el mesianismo, gracias al cual un protagonista se convierte por decenios en dueño de la verdad y la historia, y condena a su pueblo a la incapacidad y el silencio. El voto universal
y la libertad no pueden ni deben sacrificarse ante la oferta de un pan que justifica dinastías e hipotecas nacionales. Nosotros creemos firmemente que es posible establecer gobiernos que sean de pan y libertad, y que una actitud contraria, cualquiera sea su signo o apoyo, es en cualquier parte del mundo solamente una tiranía. La democracia tiene que ser la universalización de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la participación. La democracia tiene que ser el camino real y posible al socialismo. En este punto, la Constitución peruana es original. Si otras constituciones seguían definiendo el Estado, la nuestra comienza hablando de la persona. Desde esta perspectiva es que quiero tratar el segundo tema de esta exposición: el lacerante y dramático problema del terrorismo y la subversión, que en los últimos años ha producido miles de muertos, miles de heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Al repudiar el terrorismo totalitario y dogmático, rechazamos con él la justificación de los medios por el fin, porque esa ética conduce a aceptar que tiene la razón el que tiene más armas. Combatiremos la subversión con firmeza inclaudicable, pero con respeto a las leyes y a los derechos humanos. Reconocemos que la acción subversiva ha sido posible no solo por la falta de previsión y por la ausencia de una política social y económica bien planificada, sino porque la subversión se ha nutrido de la exasperante miseria en la que se encuentran millones de compatriotas abandonados. No es casual que el terrorismo haya surgido en las zonas más deprimidas del país. Ha surgido en lo que hemos denominado trapecio andino, cuya población ha sido sometida desde los tiempos de la conquista al gamonalismo explotador y a un rígido sistema centralista. Millones de peruanos quedaron embolsados en un submundo de opresión, unidos por un mismo idioma, mayoritariamente el quechua, unidos por una misma cultura que es la andina, unidos por un mismo sistema de producción agrícola. Esos peruanos fueron agredidos y marginados por un Estado que no los representó. Y Ayacucho, la región donde inicia sus actividades el terrorismo, está en ese trapecio andino. En Ayacucho, de cada 1000 personas que nacen, mueren más de 270 antes de cumplir un año, mientras el promedio en América Latina es de 73 por 1000. En Ayacucho, el 74% de la población es analfabeta. En algunos lugares, solo 1 de cada 100 casas tiene agua y solo 5 de cada 100 luz eléctrica. Ese es Ayacucho, señor presidente, centro histórico de los pueblos de América, donde se libró la gran batalla final por su independencia. Y es justamente aprovechando esas clamorosas injusticias que el terrorismo encontró terreno fértil para lucrar con la desesperanza y la tristeza del pueblo, enfrentándolo precariamente armado a las fuerzas del Estado. Por ello es que no podemos pagar la deuda externa más allá del 10% de nuestras exportaciones. Y por ello es que invocamos un acuerdo regional para no seguir gastando en armas millones de dólares que pueden redimir de su pobreza a los pueblos olvidados. Porque el terrorismo y la violencia también se alimentan de un trasfondo político. Y para combatirlo debemos entenderlo no solo como la acción de un grupo mesiánico y totalitario. Debemos actuar políticamente, haciendo el esfuerzo por incorporar a esos millones de seres a la civilización, afirmando en ellos las instituciones democráticas y la presencia del Estado, y reivindicando la agricultura y el campesinado como sustento de nuestra nacionalidad. Hay pues, señores delegados,
una estrecha relación entre la historia económica, la deuda externa y la miseria que impulsa y ayuda a la violencia en el Ande. Por eso me he referido largamente a ella, porque en el caso de mi país puede estar el futuro inmediato de cualquiera de sus países o de otros países de América Latina, si la miseria avanza y aprovechando de ella las concepciones totalitarias y extremistas. De allí, nuestra convicción de que solo un nuevo orden económico internacional abrirá el camino a la solución duradera y democrática de la violencia. Todo ello, naturalmente acompañado de una vigorosa acción que combata con firmeza a los subversivos, pero dentro del marco de la ley. Nuestra carta de presentación democrática ante el mundo es el respeto a la vida y al derecho de las personas. Nada justifica la tortura, la desaparición o la ejecución sumaria. La barbarie no debe combatirse con la barbarie. Es cierto que la acción del orden público, anónima y colectiva, ante una subversión que tiene esas características, produce reacciones de agresividad irracional. Pero en ningún caso eso justifica silenciar los hechos o mantenerlos impunes. Por eso, el gobierno peruano ha debido tomar en los últimos días dramáticas decisiones. La democracia la defenderemos con energía, con la ley y con la justicia social, comprobando que actuamos en nombre de la vida. Y porque actuamos en nombre de la vida, creemos que la política debe ser una dimensión ética de respeto y de moral. Hasta hoy, la expansión de los intereses económicos ha gobernado el mundo, sacrificando pueblos y seres. Las empresas, los bancos y las superpotencias lo han orientado a servir las necesidades de la producción y el consumo, porque es gobernando el consumo y la publicidad como se automatiza a los seres humanos para servir la lógica de esa economía. En este punto abordaré el tercer tema de esta exposición: el narcotráfico como actividad que corrompe instituciones y degrada al hombre. Creemos que el consumo de la droga es solo la exacerbación del consumo como lógica del capital. Consumir hasta la autodestrucción es la caricatura del sistema económico. La misma avidez de ganancia que deshumaniza al capital se retrata y agudiza en la droga, que es el consumo de la insatisfacción. La droga se revela así como una suerte de estado superior del capitalismo consumista. La única materia prima que ha aumentado su valor es la cocaína. La única transnacional exitosa originada en nuestros países es el narcotráfico. El esfuerzo más logrado de integración andina lo han hecho los narcotraficantes. Pero esto, señores representantes, ¿a qué se debe? Según la economía liberal, la producción se regula por la demanda. Y es un hecho que en el tema de la droga, el principal mercado de consumo es el de los Estados Unidos de Norteamérica. Para el Perú, el consumo de la droga no es un problema nacional. Pero a pesar de eso, en 50 días de gobierno, hemos dado los golpes más decisivos a la internacional del vicio. 22 aeropuertos, 3 helipuertos, avionetas de largo alcance y cientos de kilogramos de droga y 8 laboratorios de gran tamaño han sido descubiertos e incautados. Todo lo cual significaría que el consumo de drogas en los Estados Unidos de América sufrirá una merma de aproximadamente 80 toneladas anuales, valorizadas en 5.600 millones de dólares. Cabría preguntar aquí a la administración norteamericana
si eso hemos hecho nosotros en 50 días, ¿qué hace ella por los derechos humanos de los seres que se derrumban en Grand Central Station y otros tantos lugares? Cabría preguntar cuándo luchará la administración norteamericana legal y cristianamente para erradicar y condenar el consumo de la droga en su propio territorio, que es el primer mercado que impulsa la deformación de nuestra vida campesina. Un economista liberal nos recomendaría sacar las manos de este riesgoso tema, pero creemos que el Estado no puede ni debe asistir indiferente a la corrupción y al vicio. Por eso, asumimos como un deber la lucha contra el narcotráfico, porque es un delito contra la humanidad. No lo hacemos por la concesión de un préstamo, no lo hacemos por la concesión de un préstamo y la ayuda de unos millones de dólares que se nos ofrecen y que en adelante no aceptaremos, porque nos basta con nuestra propia conciencia para defender a los jóvenes del mundo, sean peruanos, sean norteamericanos o de cualquier otra nación. Pero desde aquí digo que también es un delito contra la humanidad, con la misma gravedad y carácter que el narcotráfico. También es un delito contra la humanidad elevar los intereses, bajar los precios de las materias primas, dispendiar los recursos económicos en tecnología de muerte, mientras cientos de millones de seres humanos conviven con la miseria o son impulsados a la violencia. Por último, señor presidente, quisiera referirme a la posición del Perú ante el mundo, para en ella tocar el cuarto tema de esta exposición. Nos reconocemos latinoamericanos y luchamos por la integración de nuestro subcontinente en su posición antiimperialista, porque nos basta con nuestra propia conciencia para defender a los jóvenes del mundo, sean peruanos, sean norteamericanos o de cualquier otra nación. Pero desde aquí digo que también es un delito contra la humanidad, con la misma gravedad y carácter que el narcotráfico. También es un delito contra la humanidad elevar los intereses, bajar los precios de las materias primas, dispendiar los recursos económicos en tecnología de muerte, mientras cientos de millones de seres humanos conviven con la miseria o son impulsados a la violencia. Por último, señor presidente, quisiera referirme a la posición del Perú ante el mundo, para en ella tocar el cuarto tema de esta exposición. Nos reconocemos latinoamericanos y luchamos por la integración de nuestro subcontinente en su posición antiimperialista, porque sólo así tendremos una voz respetada en el tema de la deuda. Sólo así fortaleceremos nuevamente el trato multilateral a los grandes problemas y evitaremos que las grandes potencias trasladen sus fronteras a nosotros. Como camino a esa integración, apoyaremos los esfuerzos de paz del Grupo de Contadora para salvaguardar la soberanía y libre determinación de los pueblos de Centroamérica. Y como continente comprometido, nos hemos constituido con otros países en el frente de apoyo a Contadora, dispuestos y unidos para estar presentes si una potencia quiere violar con sus armas la soberanía de algún país. Entendemos que en esa región se juega hoy también el destino de los latinoamericanos.
Afirmamos la necesidad de fortalecer el Grupo Andino, impulsando un nuevo protocolo actualizado y proponiendo la ampliación y mayor vigencia del Fondo Andino de Reservas, que como organización financiera ha superado ya con sus desembolsos en la región al Fondo Monetario Internacional. Ansiamos establecer acuerdos bilaterales de comercio compensado que nos liberen de la intermediación de las monedas duras, afirmando nuestra relación e integración económica. Y los primeros pasos para un convenio de este tipo los hemos dado ya con el Brasil. Pero en la escena internacional sobresale nítidamente el tema del armamentismo. Somos un país de paz, respetuoso de los tratados internacionales, ajenos a la carrera armamentista. No representamos la estrategia de ninguna potencia, ni hemos sido contagiados por la visión egocéntrica de la seguridad que caracteriza a las grandes potencias. Para ellas, la seguridad propia es la inseguridad de los otros, pero de esta manera se termina siempre en la inseguridad de todos. Esa es la lógica y la neurosis de los débiles. Nosotros creemos que la mejor defensa es la afirmación de la nación como pueblo y que la urgencia social de nuestros países nos impone limitar nuestros gastos en armamentos. Por eso proponemos en América Latina un acuerdo regional para la reducción sustantiva de los gastos en armas y no evitaremos ningún esfuerzo para lograrlo. Estoy seguro que más seres humanos han muerto porque no se utilizó en su provecho el dinero utilizado hacia las armas, que la suma de todos los muertos de todas las guerras que han sucedido en nuestra historia. Cada bala, que en un 99% de los casos se usa en prácticas de tiro, es una ración alimenticia que hemos podido entregar a un niño para defenderlo de la muerte. Pero hoy, la venta de armas de rápida obsolescencia, la venta de armas es parte muy importante del comercio mundial. Y esa tecnología renovable no solo implica la competencia de nuestros pueblos, sino las altas ganancias de las naciones vendedoras y corresponsables de la crisis y de los traficantes de armas. Esos profesionales de la muerte son promotores de la intriga entre nuestras naciones y comisionistas de nuestras rivalidades. En este, como en los anteriores temas, no nos limitamos a proponer acciones colectivas esperando pasivamente que el consenso se produzca. Creemos en el consenso, pero creemos también en la voluntad. La voluntad de cada uno de nuestros países debe ser rescatada. La voluntad nos permite señalar como país un tope en el pago de la deuda. La voluntad nos obliga a luchar contra la subversión dentro de los derechos humanos. La voluntad nos obliga a combatir el narcotráfico sin pedir compensación. En este caso, la voluntad también nos exige avanzar. Hemos reducido radicalmente una compra de aviones de guerra de alta sofisticación pactada con Francia. Y si no pagamos la deuda, tampoco usaremos nuestro dinero beneficiando a la industria de la muerte. Por la propia iniciativa de nuestra Marina de Guerra, hemos desmontado naves armadas y nuestras Fuerzas Armadas, en el contexto de un mundo nuevo, se orientan a la acción para el desarrollo de la nación. No nos mueve entonces el temor de la debilidad frente a los otros. No buscamos armarnos acumulando falso poder ante los demás. Tenemos confianza en los pueblos de la tierra. No nos sentimos agredidos por nadie y con esa confianza sustentada en nuestra voluntad estamos dispuestos a tomar acciones coincidentes con este planteamiento. Los pueblos pobres de la tierra
No somos enemigos unos de otros. Tenemos sí un enemigo común que ha penetrado nuestra historia y nuestras fronteras con miseria, con dominación y con injusticia. Es el imperialismo que nos divide y comercia con nuestra desunión. Frente a él, afirmamos nuestra participación e identificación con el movimiento no alineado en su originalidad auténtica y sustantiva, porque no somos instrumento de la estrategia bipolar de las potencias. No creemos que del conflicto maniqueo entre el este y el oeste pueda lograrse algún beneficio para nuestros pueblos. De ese conflicto de fundamentalismos se extraen solo los conflictos limitados en los países de la periferia. Afirmamos el espacio propio de los principios originales del no alineamiento, sustentados por Nehru, Tito y Nasser. Y en América Latina, Olaya de la Torre desde 1924. Él planteó como principio de acción antiimperialista la integración de América Latina para construir el socialismo democrático. En nuestro continente, la integración es la garantía del no alineamiento, que no consiste en liberarse de una hegemonía para sustentar una alianza natural con los países del este. Por eso, señor presidente, reitero desde este alto tribunal que somos pueblos pobres pero dignos, libres y dispuestos a la unión, y que ante el poder armado de las superpotencias y su riqueza, enaltecemos el poder moral de la justicia. Venimos a requerir a la Europa unida a hacer una reflexión sobre sí misma y comprobar que tiene más puntos comunes con los pueblos pobres que con el hegemonismo bipolar. Porque Europa es también campo de estrategia política y militar. Sus tierras, erizadas de bombas nucleares propias y ajenas, están minadas por la inseguridad, y su desarrollo económico es, quieras o no, subsidiario de la tecnología y orientación económica de las grandes potencias. Y en el marco más amplio de todos los países, afirmamos la interdependencia de las naciones del norte y el sur. Creemos que la estrategia definida en los años 50 y 60 no ha sido actualizada y sigue limitando su preocupación a zonas ya clásicas como el sudeste asiático, el Medio Oriente, el Atlántico Norte y el Caribe, olvidando así la mundialización creciente de las decisiones y los conflictos. Por eso, nos dirigimos también a los pueblos de los países industrializados y de las potencias, recordándoles nuestra comunión en la humanidad. Y aquí, mi saludo al pueblo norteamericano, al pueblo de Washington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt, Kennedy y Luther King, y mi homenaje a su conciencia democrática y a las personalidades que desde aquí comprenden sin afán imperialista la América Latina y el tercer mundo. Y desde este tribunal, señor presidente, el más alto, saludo a la humanidad, a quienes en todos los confines de la tierra, especialmente en los más pobres, en el África, en el Asia, agitan como armas sus conciencias para no ser objetos pasivos de un mundo y de una historia irracional. Nuestro saludo a quienes alzan su mirada al futuro y a la justicia. Mientras tanto, señor presidente, hemos venido a decir que con pobreza, pero con dignidad, el Perú ha comenzado a caminar hacia la paz, la independencia y la justicia, en nombre de los pobres de la tierra, en nombre de Dios, porque es la hora de la acción y es el tiempo de la voluntad. Muchas gracias, señor presidente.
nombre de la Asamblea General, deseo agradecer al excelentísimo señor Presidente de la República del Perú la importante declaración que ha formulado. Ruego a los señores representantes que permanezcan en la sala mientras el secretario general y yo acompañamos a su excelencia el señor Presidente.